Cuando digo tráiler de terror, imagina por un instante algo distinto al avance de una película. Piensa en un camión que atraviesa la noche, en la niebla que lo envuelve y en una voz ajena que se escucha por la radio como si viniera de otro tiempo. Hoy vas a escuchar relatos que llaman a eso por su nombre. Trailers que no anuncian películas, sino presagios. Soy Glenn, y traigo testimonios de camioneros que han visto, oído o sentido cosas en carreteras solitarias que no encajan del todo en la lógica que conocemos. No afirmo verdades, solo recojo voces que insisten en lo mismo. Hay señales repetidas, y detrás de ellas hay secretos oscuros que merecen ser oídos. La primera historia que te voy a contar viene por partida doble. Es la historia de una voz y de una capilla que no deberían estar donde están. La cuenta Rubén, aunque la memoria pertenece a su padre, Luis Felipe, un trailero veterano que pasó la mayor parte de su vida cruzando pasos andinos. Mi padre decía que la carretera tenía memoria, me dijo Rubén cuando me relató aquello, y esa memoria se materializó para Luis Felipe una noche que, según recuerda su hijo, olía a lluvia y estaba tan espesa la niebla que las luces parecían apagarse antes de llegar al borde del asfalto. Era una ruta antigua, con curvas que no perdonan errores y con barrancos que guardan el eco de los motores. Aquella noche, Luis Felipe llevaba una carga ordinaria. La cabina era fría, el vino térmico aún caliente en el termo, y la radio sonaba de fondo, más por compañerismo que por necesidad. La static se mezclaba con emisoras lejanísimas hasta que, de pronto, una voz humana rompió la capa de ruido. No fue una voz larga, fue una frase quebrada, apenas una llamada de auxilio que apareció entre chisporroteos. ¿Ayuda? No puedo. Según cuenta Rubén, así llegó a oídos de su padre, como un eco cortado a medias por interferencias y por el viento de altura. La reacción de Luis Felipe no fue la de quien cree en fantasmas, ni la de quien desestima esas cosas. Fue la de un conductor que ha aprendido a leer el territorio. Redujo la velocidad, encendió las 4 luces de baliza por precaución y empezó a buscar con la mirada cualquier intermitencia en la oscuridad. En la carretera, sobre todo en la noche, cualquier luz es una promesa de alivio o una amenaza. Un faro a lo lejos puede ser una casa o la cola de otro camión. Luis Felipe buscó y buscó. A veces la voz volvía, aunque más lejos, como si flotara en la niebla. Es importante decirlo, no hay fechas exactas en estos relatos. Rubén habla de hace décadas, cuando papá aún conducía camiones sin GPS, y así hay que dejarlo. Lo indefinido, lo que no recuerda la hora con precisión. Lo relevante no es el calendario, es la tonalidad de la experiencia. La voz por la radio parecía pedir auxilio, sí, pero también sonaba como un bucle, una invitación que volvía cada cierto tiempo. De vez en cuando, la estática se abría como si alguien rotara una perilla y por un instante el rostro del sonido se hiciera reconocible. Luis Felipe siguió las señales hasta encontrar lo que aquella voz anunciaba. Una capilla pequeña en la ladera, apenas una construcción de piedra con velas marchitas y una placa oxidada que alguien había colocado para recordar algo o a alguien. La capilla no estaba en la lista de sitios oficiales, no era un punto de descanso señalizado. Era una especie de oratorio en la orilla de la carretera, un lugar que los camioneros conocen sin que figure en mapas, un punto de memoria. Rubén dice que allí se detuvo su padre. Bajó del camión y percibió una presencia de tantas maneras que no caben en una sola palabra. Olor a cera gastada, un frío que no venía del aire y una sensación de que los sonidos del mundo se habían vuelto más lejanos. Al entrar a la capilla encontraron no una silueta viva, sino los restos metálicos de un vehículo. Una chatarrera medio enterrada por el tiempo, oxidada, con una placa casi ilegible. Cerca había ofrendas, flores marchitas, fotografías dobladas y una devoción que alguien había mantenido a lo largo de años. Los lugareños del Paso, según cuenta Rubén, se refieren a la figura que alguna vez pidió auxilio como Carmen Judith. No es que exista un registro oficial que respalde ese nombre de forma verificable, sino que la memoria colectiva le dio un rostro y una palabra.
Ese nombre funciona como un amuleto narrativo. Ponerle nombre a algo lo hace más cercano, pero no lo explica. Luis Felipe, hombre acostumbrado a la soledad de las rutas, tuvo un gesto que repetía cada vez que pasaba por una capilla. Dejaba dinero, encendía una vela y rezaba a su manera. Rubén me contó que para su padre aquello era una forma de devolver lo que la carretera había tomado. Papá decía por si acaso, me dijo con la naturalidad de quien ha visto suficientes cosas como para no sorprenderse plenamente. Esa ofrenda, esa pausa ritual en mitad de la nada, cerró aquella noche para ellos. Volvieron al camión sin que nada raro más ocurriera, pero la voz por la radio seguía en la memoria. Lo notable de ese relato no es solo la aparición de la capilla o la voz, sino la repetición de ciertos elementos que se vuelven patrones. Estática en la radio, una voz que emerge fragmentada, niebla que transforma las luces, lugares pequeños y sagrados junto a la carretera, y la reacción humana que consiste en ritualizar el encuentro. La voz podría haber sido una transmisión cruzada de otra emisora, un truco de antena, la memoria acústica de un accidente anterior que la propia carretera devolvía en noches de humedad. Podría, también, ser algo que no encaja en esas explicaciones. El punto importante es que la experiencia dejó señales, ofrendas, historias que se transmiten boca a boca, la promesa de que algo llamó desde la oscuridad. Es fácil poner una explicación racional. La radio capta frecuencias de otros tramos, voces de camioneros de estaciones más abajo, o registros de personas que algún día hablaron por micro y quedaron en el aire como un residuo técnico. Es igualmente posible que la mente humana, cansada y solitaria, rellene siluetas en la oscuridad. Ambas hipótesis son legítimas y conviven con la sensación persistente de que la carretera tiene su propia historia, un lugar liminal donde lo que fue y lo que es pueden encontrarse. Si te interesan relatos reales de carretera, suscríbete. Este canal solo mejora si nos acompañas en el camino. Antes de pasar al siguiente testimonio, detente un momento conmigo en la radio. La radio del camionero no es solo entretenimiento, es compañía, registro y a veces el medio que trae señales que no esperamos. Los canales de frecuencia se cruzan, las estaciones locales se cuelan en tormentas de estática. Una palabra puede rebotar y volver años después. En estos relatos, la radio actúa como un umbral, transmite historias, pero también las contiene. La voz que pide auxilio puede ser un eco de accidentes verdaderos, un lazo que une a quienes aún recuerdan, o puede ser la forma que toma una presencia cuando quiere ser escuchada. Ahora déjame llevarte al segundo relato, uno con menos luz abierta y más puertas que se cierran desde dentro. Héctor es un camionero que hoy no habla como un narrador elegante. Habla como quien ha pasado noches completas en cabinas y ha aprendido a medir el silencio. Me llamo Héctor, me dijo en su primera frase, simple y directa. Su historia no comienza con una voz en la radio, sino con un paquete que, a pesar de su tamaño, no respondía a las leyes del peso y la densidad como las conocemos. Héctor recogió una carga que parecía rutinaria, cajas apiladas, cilindros envueltos, palets. El documento decía que eran piezas industriales, frágiles tal vez, pero en apariencia convencionales. Subió al camión con la lista de rutas y un cliente al que debía entregar en 2 días. El viaje empezó sin incidentes. Asfalto, luces lejanas, estaciones de servicio y la costumbre de la mano en la palanca, la mirada en el horizonte. La noche, sin embargo, fue estrechando su cinta alrededor del camión hasta hacerla un túnel. Fue entonces cuando los sonidos empezaron. Al principio, Héctor creyó que era el movimiento habitual, madera frotándose contra madera, la carga asentándose en curvas. Las cajas suelen desplazarse, especialmente cuando no están bien amarradas. Pero los golpes que escuchó no se acomodaban a esa explicación. Eran rítmicos y, sobre todo, tenían una cadencia como de manos que prueban las paredes por dentro. A ratos se mezclaron con algo parecido a un llanto ahogado, una vibración indefinible que subía por los tablones del piso y llegaba hasta la cabina como un tenue lamento. Se escuchaba dentro de la carga, pero también por debajo,
Como si algo caminara entre la madera, me dijo Héctor. No son palabras literarias, eran la descripción sobria de un hombre que escuchó algo y tuvo que decidir cómo reaccionar. Héctor detuvo el camión en un área de descanso con luz amarilla y reencendió la radio para romper la sensación. La comunicación con otros camioneros por el canal habitual no dio respuestas distintas a la rutina. Intercambio de puntos de control, conversaciones sobre tráfico, bromas de madrugada. Nada que explicara los golpes. Revisó las amarras, habló con el despachador por teléfono y volvió a la carretera convencido de que un frenazo o un bache habían provocado la sinfonía. Volvió a escuchar. Esta vez, además del golpeo, percibió algo más, un cambio de temperatura dentro de la cabina, una sensación que describió como compañía. No era miedo en estado puro, era una presencia que ocupaba el asiento trasero sin entrar en la vista, un calor que no correspondía al termostato. La tensión aumentó durante horas. Héctor cuenta que hubo instantes en los que se convencía de que todo era culpa del cansancio. Hay un tipo de fatiga que dobla las esquinas de la percepción y hace creer en sombras donde no las hay. Pero otros signos no podían explicarse igual de fácil. Marcas que no figuraban en la lista de control, raspaduras finas en la madera que parecían haber sido hechas desde dentro y, sobre todo, el súbito silencio que se produjo al bajar de la autopista y acercarse al punto de descarga. Cuando llegó al destino y los operarios empezaron a abrir el remolque, los golpes cesaron como si alguien hubiera apagado un interruptor. Aquí hay que detenerse en una de las claves de estas historias: la relación entre el objeto que se transporta y lo que parece habitarlo. Para Héctor, las cajas funcionaron como si fueran recipientes de algo que no viajaba por causas físicas conocidas. Mientras las numéricas balizas del papeleo se desataban, la carga mostró su otro lado. Los operarios descargaron palet por palet y no encontraron nada anómalo en el peso. Las cajas resultaron ser igual de ligeras y ordinarias que antes. Sin embargo, la sensación que tuvo Héctor en la cabina, esa calidez extraña, la música de golpes, desapareció con el acto de abrir las compuertas y exponer el contenido a la luz. Es tentador pensar en explicaciones logísticas, embalajes mal colocados, animales que se introducen en espacios de carga, cargas peligrosas que reaccionan a los cambios de presión. También cabe pensar en delitos, contenedores usados por redes que esconden vida humana en condiciones infrahumanas, podrían producir sonidos y lamentos. Pero en el caso de Héctor no hubo indicios de personas ni de corrientes de aire que pudieran explicar la temperatura ni la cadencia de los golpes. Todo eso forma parte de la lista de hipótesis posibles y es sano considerarlas. Lo que no podemos hacer es proclamarlas como certezas. Héctor, con la voz contenida, añadió una nota que no es menor. Después de aquel viaje, sentía que la cabina había dejado de ser solo un espacio de trabajo. Se quedaba un olor, dijo. No un aroma específico, sino una memoria olfativa ligada a tierra mojada, a algo que pertenecía a un camino que no necesariamente estaba marcado en mapas. Ese rastro no lo dejaron ni la limpieza ni la jornada siguiente. Para Héctor fue un aviso. Hay cargas que no solo transportan piezas, sino que llevan el peso de lo que la ruta ha acumulado. A medida que Héctor hablaba, se delineaban patrones que volvían a aparecer en los relatos. Presencia silenciosa que no se ve pero se siente. Objetos que parecen encapsular algo. Desaparición del fenómeno al exponerlo a la luz. El olor de la carretera como marcador de lo extraño. Esos patrones son los secretos oscuros a los que alude el título. No se trata necesariamente de un ente concreto con intención maligna, sino de un conjunto de signos que se repiten y que funcionan como un tráiler, en sentido narrativo, de algo más grande. Cada elemento actúa como avance. La radio anuncia, las cajas contienen, el pasajero aparece, y todo ello prepara al conductor para un clímax que, en estos relatos, no siempre llega a una explicación. Pero volvamos a Héctor. Su testimonio no concluye en una simple anécdota de golpes que cesan. Él añadió algo que me obliga a detenerme y no resolver aquí. Después de descargar, alguien le dijo en voz baja, casi sin levantar la mirada,
Ocurre más de lo que creemos. No especificó quién. A veces los comentarios de los operarios son murmullos de quienes ven demasiado y normalizan lo que no se puede nombrar. Héctor salió de aquel lugar sin pruebas en la mano, pero con una certeza que lo había alterado. No volvería a mirar una carga como antes. Quiero que te quedes con una imagen. Un camión recorriendo la noche, la liturgia de amarrar palets, la cabina como un pequeño mundo con su propio clima. Esa imagen nos conecta con un secreto. Las cosas que transportamos a menudo vienen ya cargadas de historias. No son meras mercancías. Son contenedores de memorias que en carreteras determinadas se liberan en formas que la ciencia o el sentido común luchan por descifrar. Podría ser leyenda, accidente, manipulación humana o algo que aún no tenemos categorías para nombrar. Aquí, al borde de esta narración, prefiero detener la secuencia antes del siguiente acto. Aún quedan preguntas abiertas sobre Héctor. ¿Qué pasa con una carga cuando parece dejar de pesar en lo físico, pero no en lo emocional? ¿Qué sucede en la cabina cuando el olor de la tierra mojada se aferra al asiento? Y sobre todo, ¿qué otros signos aparecerán en la siguiente curva de la carretera? La continuación te llevará al tercer testimonio, pero antes de eso, hay otro patrón que merece atención. El pasajero que sube a un camión y desaparece. Es un arquetipo que se repite en infinidad de relatos de carretera y que guarda su propio secreto oscuro. Por ahora, deja que la noche siga estirándose en la cabina con la radio baja, con el eco de una voz que pide auxilio y con el golpe rítmico de cajas que no quieren ser abiertas. En la próxima sección, exploraremos cómo un cinturón abrochado puede ser la prueba más perturbadora de que algo que no pertenece al mundo visible viajó contigo. Tomás apareció en la conversación como quien llega a un bar de carretera, sin alaracas, con la voz gastada del que sabe hablar poco y escuchar mucho. «Me llamo Tomás», me dijo la primera vez que hablamos, y su frase pegó en la charla como un golpe seco. No quiso adornos. Explicó que su historia no era la más espectacular, pero que le había dejado una marca imposible de ignorar. Empecemos por el principio, según cuenta. Era una noche sin luna, y con lluvia intermitente, de esas que convierten los arcenes en espejos. Tomás circulaba por una ruta secundaria, una carretera que por momentos parecía una cuerda tendida sobre la llanura. Las líneas del asfalto brillaban con la luz de los faros. Detrás el remolque marcaba su propia sombra. Había poco tráfico, un coche de vez en cuando, la silueta de un tractor a lo lejos. La radio funcionaba en modo de acompañamiento. Charla de camioneros, noticias de tránsito, bromas viejas. Nada fuera de lo habitual. Al detenerse en una área para estirar las piernas y tomar un café, vio a alguien a la vera de la carretera. La figura estaba bajo la protección de un toldo improvisado, empapada y con la ropa pegada al cuerpo. Tenía el aspecto de quien había caminado más de lo que debería. Tomás recuerda la sensación inmediata. No era el miedo del asalto, ni la precaución del conductor que levanta las defensas. Era un instinto básico de ayuda. Paró, encendió las luces de emergencia y abrió la cabina. El pasajero subió sin hablar mucho. Iba callado, con la mirada fija en el parabrisas, como si estuviera acostumbrado a observar rutas más que personas. Tomás le ofreció una manta y un poco de café humeante. El hombre aceptó sin cambiar el gesto. No pidieron identificación, ni contaron historias, ni se hicieron muchas preguntas. Fue una escena simple, de las que abundan en la carretera, un gesto humano en la noche. Lo que vino después es la razón por la que Tomás se quedó con la historia clavada en la memoria. El viaje continuó, kilómetros y kilómetros, viento lateral, lluvia que golpeaba el remolque en un ritmo monótono. A mitad del camino, Tomás sintió que su pasajero se acomodaba. Decías que respiraba hondo, que se recostaba. Eran signos de normalidad. Pero a la madrugada, cuando un cansancio pesado empezó a invadirle los párpados, Tomás tuvo una sensación extraña al girar la cabeza. El cinturón del acompañante estaba abrochado, tensado como si alguien lo ocupara, y sin embargo, a sus ojos, el asiento parecía vacío. No era una sombra que se proyectara, era la ausencia misma que imprimía una huella física. Tomás lo describió así:
simple y sin florituras. Me dio cuenta de que el cinturón estaba puesto y tiraba como si alguien tirara de él. Miré y no vi a nadie. Cerré los ojos un rato. Pensé que me estaba durmiendo, que era imaginación. Cuando los abrí de nuevo, seguía así. No hubo ninguna obra de prestidigitación ni truco barato. El cierre del cinturón nunca se desabrochó y el broche permanecía bajo tensión hasta que, en un momento, Tomás sintió una presencia detrás, algo que rozó la nuca como si pasara una mano fría. Ese roce fue suficiente para encender una línea de tensión que no se apagó en todo el trayecto. Tomás no describe gritos ni manifestaciones violentas. Lo que percibió fue más cercano a la incomodidad primitiva. Sueños vívidos que le invadían entre trayecto y trayecto. Imágenes de un hombre caminando en la lluvia, una casa con las luces apagadas, un rumor de voces que no conseguía identificar, y de vez en cuando, la certeza de que no estaba solo, aunque tampoco hubiera un cuerpo visible. Cuando le pregunté por pruebas físicas más allá del cinturón, fue prudente. No hay huellas en el asiento, nada raro que se vea a simple vista, me dijo. Lo que sí quedó fue el olor. Tomás habla del olor como si fuera el residuo de una escena. Tierra mojada, mezclada con una especie de humedad antigua, un aroma que no miraba a la cabina, sino a un sendero que había quedado atrás. El olor persistió a lo largo de otra jornada de manejo. No era intenso como para provocar náuseas, pero era constante, pegado a la tela, a la goma de los mandos. Ese olor llegó con recuerdos, sueños en los que veía a alguien que pedía ayuda y luego se perdía en una curva. La tensión escaló hasta un punto en que Tomás, sin mucho drama, decidió intentar un rito verbal. No era una oración formal. Describió su gesto como una fórmula improvisada, como quien echa agua caliente para templar el frío. Habló en voz baja. Le pidió al pasajero que se marchara, que se fuera a donde correspondiera, que dejara el asiento en paz. Según cuenta, pronunció frases sencillas. Si estás cansado, vete en paz. Este camino no es tu casa. Vete. No se puede decir que aquello tuviera letra de exorcismo ni teatralidad. Más bien, fue un acto humano de delimitación del espacio, una petición para devolver lo que no pertenecía al camión. Algo cambió tras esas palabras. Tomás percibió cómo se liberó la tensión del cinturón, cómo el broche volvió a su posición natural. El olor se fue disipando en la siguiente hora de marcha hasta casi desaparecer. No hubo un estallido ni un golpe final. Fue un descenso gradual, como cuando se apagan las luces en un teatro al terminar la función. El pasajero, cuando descendió en un pueblo sin nombre, se alejó sin agradecer, sin mirar atrás. Tomás lo vio bajar y perderse en la noche, como si hubiera sido siempre una sombra que cumplía su cometido. Ese final, aunque simple, dejó suficientes signos para que Tomás no lo tomara como una casualidad. Para él, el cinturón abrochado fue la prueba más perturbadora, una evidencia física que, de algún modo, apuntaba a presencia. Para otros, ese mismo hecho podrá ser el producto de una broma, de un descuido, de una imaginación alterada por la fatiga. Todas las hipótesis son válidas en la medida en que se presentan como posibilidades, no como certezas. Antes de salir de la historia de Tomás, hay un detalle que conviene subrayar. Cuando el hombre se fue, dejó una pequeña marca en el respaldar del asiento, apenas perceptible si no la buscas. No era una mancha ni una rotura, sino una leve huella como si alguien hubiera pasado la yema de los dedos con cuidado. Tomás la estuvo tocando durante semanas, y en su relato ese gesto fue más una manera de asegurarse de que algo, aunque mínimo, había quedado. Para él, esa huella fue un cierre intangible. Para el resto, puede ser cualquier cosa. El punto aquí es que la carretera, una vez más, dejó su firma en forma de un rastro mínimo que sostiene el relato. Ahora tomémonos un instante para considerar lo que estas tres historias, la voz en la radio de Luis Felipe, las cajas de Héctor y el pasajero de Tomás, nos están mostrando cuando las miramos juntas. No busco cerrar la puerta a explicaciones racionales, al contrario, quiero abrir la caja de hipótesis y hacerlas rotar frente a la luz.
Pero también quiero que mantengamos la sensación de que existe un patrón narrativo que actúa como un tráiler. Pequeñas escenas que anuncian algo mayor y que, reunidas, pueden formar una trama que resiste la simple causa-efecto. Primero, la radio como umbral. En la historia de Luis Felipe, la voz era fragmentaria, surgida entre estática. Si lo pensamos desde la técnica, las ondas pueden cruzarse, una estación lejana colarse en otra, o una transmisión previa rebotar en condiciones atmosféricas especiales. Pero hay otro aspecto menos técnico y más social. La radio es el corazón comunicativo del camionero, es la voz que le recuerda a uno que no está solo. En noches largas, esa voz funciona como un hilo de Ariadna. Cuando aparece algo irregular en la radio, una súplica, un nombre, un lamento, ese sonido ocupa el lugar que antes había tenido una persona real en la cabina. Se convierte en una compañía que invita a acercarse. La radio anuncia, actúa como tráiler porque muestra un fragmento que sugiere una historia completa, que requiere respuestas que el conductor no siempre puede dar. Segundo, los contenedores como recipientes de memoria. En Héctor, las cajas actuaron como cuerpos que guardaban algo que no respondía a la física habitual. Si buscamos una explicación materialista, podríamos mencionar embalajes mal sujetos, animales pequeños, movimiento por cambios de presión o vibraciones. También está la posibilidad del crimen, cargas usadas para esconder personas en condiciones inhumanas, un modo de transportar vidas que quedan silenciadas. Pero cuando la presencia se manifiesta con temperatura, olores o golpes rítmicos que cesan al exponer la carga misma empieza a ser vista como un tráiler narrativo. Su interior promete una revelación, un acontecimiento que se anticipa con sonidos y se desvela con la luz. En la cultura del camionero, abrir la caja es levantar el telón. El remolque se convierte en set, donde algo puede ser revelado o permanecer misterioso. Tercero, los pasajeros que dejan evidencia mínima. El caso de Tomás introduce un elemento que aparece en muchísimos relatos de carretera, el viajero que sube y se esfuma dejando pruebas improbables. Aquí entran varias hipótesis, desde la posibilidad de un truco de prestidigitación hasta fenómenos psicosomáticos por fatiga, pasando por redes de trata que esconden personas. Todas pueden explicar partes del cuadro sin abarcarlo entero. Lo interesante es la constancia del patrón. La presencia deja una huella mínima, un cinturón abrochado, un olor pegado, una huella en la tela, y eso, más que la espectacularidad, es lo que obliga a quienes lo viven a contar la historia. Esas marcas son como fotogramas de un tráiler que no vemos completo. Nos muestran una secuencia y nos dejan deseando comprender la película entera. Hay un cuarto secreto, más sutil, la carretera como memoria viva. No me refiero solo al asfalto y los hitos, sino a la red de relatos que se pega a los pasos. Capillas al borde, placas oxidadas, velas que nunca se apagan del todo. Todo eso conforma un paisaje semántico que acoge memorias no resueltas. En muchos de estos testimonios, los lugareños usan nombres, a veces verosímiles, a veces míticos, para dar rostro a lo que la ruta ha devuelto. Ponerle un nombre a un suceso, Carmen Judith, la mujer de la capilla, es una manera de domesticar el miedo, de dar un personaje al sonido. Los nombres funcionan como muñecos guía para la memoria colectiva. No verifican lo ocurrido, lo narran. Y hay un último secreto que quizás es el más inquietante: la repetición como mecanismo. Cuando varios conductores en diversas zonas relatan elementos comunes, estática en la radio, luces en la niebla, objetos que no pesan, pasajeros que parecen existir sin cuerpo, se configura una tipología. Esa tipología actúa como el lenguaje de un género. En el cine, un tráiler nos muestra imágenes recurrentes para activar expectativas. En las carreteras, las señales recurrentes parecen funcionar igual. Una combinación de sonidos, olores y huellas prepara al conductor para lo que puede venir. No es necesario que todos los relatos cuenten exactamente lo mismo. Basta con que compartan una sintaxis emotiva para que nazca la sensación de que existe algo que opera en los márgenes del camino. Ahora bien, ¿qué hacer con estas hipótesis?
La actitud prudente es listar posibilidades y no clausurar alternativas. Entre las explicaciones plausibles están interferencias técnicas, malas sugestiones, fatiga y sugestión, delitos encubiertos, interpretación cultural de señales y fenómenos psicológicos ligados a la soledad. Todas ellas pueden coexistir, ninguna elimina el misterio en su totalidad. Lo que sí podemos decir con cierta confianza es que el conjunto de relatos crea un mapa simbólico que los camioneros reconocen. La ruta no es un mero espacio físico, sino un paisaje narrativo que conversa con quienes la atraviesan. Volvamos por un momento a la metáfora del tráiler, ese juego que propuse al inicio y que ya te acompaña en la cabeza. Los 3 relatos que escuchaste funcionan en su estructura como avances de una película que no hemos visto. Introducen personajes, la voz, las cajas, el pasajero, plantean tensión, la radio que pide auxilio, los golpes en la carga, el cinturón tenso, y ofrecen un clímax parcial que no resuelve por completo la trama, la capilla hallada, la carga que se descarga, el pasajero que se marcha. Esa estructura produce en quien oye una expectativa y un escalofrío. En cine, el tráiler vende una idea. En la carretera, esos tráilers reales anuncian la persistencia de lo inexplicado. Es importante decirlo otra vez con respeto. Hablar de secretos oscuros no significa trivializar tragedias. Muchas veces, detrás de estas historias, hay dolor humano real, accidentes, pérdidas y familias que guardan oraciones. Cuando mencionamos capillas, placas y ofrendas, lo hacemos desde la reverencia, por lo que allí se recuerda. Los relatos no son espectáculo. Son fragmentos de un archivo emocional que los camioneros custodian con rutinas de cuidado. Dejar una vela, poner flores, pasar en silencio. Esos rituales son respuestas humanas a lo que no se entiende, y merecen ser tratados con la dignidad que merecen. Si miramos las historias desde la perspectiva de quien conduce noche tras noche, se vuelve más comprensible por qué las interpretaciones se mezclan entre lo práctico y lo simbólico. El camionero es técnico y también narrador. Necesita resolver problemas de freno y motor, pero también necesita explicarse a sí mismo por qué siente miedo en un punto del mapa. La vigilia prolongada, el aislamiento, la repetición de puntos peligrosos, la información que circula en la radio, todo eso crea una sensibilidad que convierte un hecho menor en relato profundo. Ante esta densidad, ¿qué postura tomar como oyente? Primero, la escucha respetuosa, recibir el testimonio sin ridiculizar ni reducirlo. Segundo, la curiosidad crítica, aceptar las hipótesis plausibles sin descartarlas, porque eso nos permite entender el fenómeno desde diferentes planos. Tercero, la prevención práctica. Para quienes transitan por la noche, las historias funcionan también como advertencia. Apagar la radio, revisar las cargas, no bajar la guardia en paradas aisladas, mantener la comunicación con despachos y compañeros. El arte de la carretera es, en buena medida, el arte de convivir con lo incierto. Llegamos al tramo final de este viaje. Si has oído hasta aquí, ya has visto cómo pequeños detalles, un ronroneo en la radio, un golpe desde la carga, un cinturón tensado, pueden acumularse hasta constituir una narrativa que nos obliga a mirar distinto la carretera de noche. Los secretos oscuros que he mencionado no son conclusiones escritas en piedra, son modos de nombrar patrones que emergen cuando escuchamos a quienes más conocen el asfalto. No todos los misterios tienen una única explicación. Algunos quizá no tengan ninguna que podamos comprobar. Persisten como preguntas abiertas que la noche devuelve a la cabina. ¿Qué hacer cuando te cruzas con una de esas señales? No hay fórmula universal, pero sí algunas pautas nacidas de la experiencia compartida. Documentar si es posible sin exponerse a riesgos, avisar a compañeros por radio, revisar cargas y equipo, mantener la calma. Y cuando el cuerpo lo pida, realizar pequeños rituales de contención. Encender una vela en una capilla, dejar unas flores, decir una frase que permita delimitar el espacio. Esos gestos no son superstición irracional, sino maneras de reclamar territorio. Aquí hay un conductor que atiende a la historia y la honra,
que devuelve respeto a los fragmentos de vida que la carretera ha registrado. Quiero terminar con una imagen que retome el juego del título. Imagina un tráiler de cine. Hay una música que presagia, una luz que se filtra, un plano breve que nos deja con la sensación de que algo más grande va a suceder. Ahora imagina la carretera como una sala de proyección. Los camiones son los espectadores, la radio es la banda sonora y las señales, las luces en la niebla, los golpes en la carga, los cinturones tensados, son los fotogramas que se repiten y nos prometen una historia mayor. No sabemos si la película existe en su totalidad, pero los avances son suficientes para provocarnos inquietud. Si en la madrugada te encuentras con una voz entre estática, con cajas que golpean con un ritmo imposible, o con un cinturón que se abrocha solo, recuerda que no estás obligadamente solo en esa percepción. Muchos la han sentido antes que tú. Lo que compartimos aquí no es un veredicto, es un archivo de experiencias que pide ser escuchado con atención y con respeto. Si tienes una historia similar o conoces un testimonio que encaje con estos patrones, compártelo en los comentarios. Tu relato puede ayudar a completar la imagen, o al menos a sostener la memoria colectiva de la carretera. Y si quieres seguir explorando estos trailers reales que la ruta nos regala, revisa la playlist relacionada que hemos preparado con otros testimonios y análisis. Suscríbete y vuelve cuando quieras. En cada trayecto, la noche puede ofrecer un fragmento más de la película que nunca termina de mostrarse. Gracias por acompañarme en este viaje. La carretera sigue ahí, con sus luces, sus capillas y sus voces. Y mientras haya quien conduzca, habrá historias que actúen como trailers, pequeñas anticipaciones que nos invitan a mirar, a preguntar y sobre todo a respetar aquello que no solemos poder explicar.